El Señor. Gloria, gloria al Señor. Hermano, que el Señor les bendiga a toditos en esta noche. Que el Señor los guarde y los cuide a todos. Muchas bendiciones. Para comenzar nuestro servicio al Señor en esta noche, vamos a cantar el coro, el himno, "Oh, si quiero verle". Queremos verle, ¿verdad? Eso de seguro que lo vamos a ver algún día. Oh, santo Señor, divino eres, Maestro. Oh, santo Jehová. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Dados encendidos miles vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Paso todo afán, todo mi pesar. En las olas del Dios, Cristo guardará mi barquilla y guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él. Es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar en servir al Salvador. Por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos trucos obtendré, nunca faltarán. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Las de Dios, Cristo guardará. Mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él. Es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Oh, Maestro divino, grande del Señor. Ya pasó todo afán, todo mi pesar en servir al Salvador por los valles voy. Más seguro estoy, muchos trucos obtendré, nunca faltarán. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver tu rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a mi Jesús. Alabanza a mi santo divino Señor. Vamos ahora a buscar en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del 9 al 13. Alabado sea tu nombre, Señor. Santo eres Jesús. Grande eres, Maestro.
Oh, mi Señor. Divino Señor, te damos gracias por tu divina palabra, Señor Santo. Oh, mi Señor, palabra, Señor Cristo, que nos pone firme, mi Maestro, que nos libra de todo mal, Señor Cristo, que nos enseña a vivir una vida agradable delante de ti, mi Señor Santo. Ahora, Maestro, en tu divina mano la ponemos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes meter en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, Señor, es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Alabanza, Señor Cristo. Ahora, para recoger la ofrenda, vamos a cantar mi corito favorito, Soy feliz. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no quiero más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, Señor, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma volverá a dar, no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, Señor, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Que el Señor le bendiga a todos. Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta hora, qué bueno es estar en la casa del Señor y qué bueno es estar con ustedes. Me pareció a mí que había pasado un año sin verlos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Gracias por todos los que oraron por nosotros. Estamos haciendo una obra misionera. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le llamo los trabajos donde no te pagan una obra misionera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero más que un trabajo, ¿verdad?, que no pagan, estábamos ayudando a mi hermana. Una hermana que siempre me llama y siempre está preguntando por mí. Y era el momento de yo
dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Así que gracias a Dios pudimos hacer todo lo que fuimos a hacer y estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor. Yo sé que Janet está por ahí en una reunión, pero más adelante, ¿verdad? Hemos de felicitar a los departamentos que se unieron para trabajar en favor de la niñez y para bendecir tantos niños en esta preciosa hora. Un solo niño es importante para Dios. Adorado sea el nombre del Señor. Así que no podemos mirar la cantidad, sino que ese niño que hoy estamos enseñando y bendiciendo, mañana, aleluya, recibiremos el fruto de todo eso. Así que nuevamente un abrazo a todos ustedes en esta hora. Estaba deseoso de estar aquí y aquí estamos. Adorado sea el nombre del Señor. En el día de hoy quiero empezar una serie de estudio. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Muy interesante, que creo que nos va a ayudar mucho en lo que Dios hace y quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sabe que la matemática de Dios no es la matemática del hombre? La matemática del hombre, usted suma 1 más 1 y le da 2. En la de Dios le puede dar 100. Entonces Dios es el que suma 0 más 0 y le da 1000. Y usted dirá, ¿pero cómo, pastor? Bueno, cuando usted lee la palabra del Señor y dice que Dios aumenta la fuerza del que no tiene ninguna. Entonces, está aumentando el 0 y en matemática eso no funciona. Usted aumenta la fuerza del que tiene poquita, pero si no tiene ninguna ya eso es otra cosa, pero el Señor entonces dice que Él las aumenta. Así que la matemática de Dios es maravillosa y el llamado de Dios a las vidas también es maravilloso. Siempre enseñamos que el llamado de Dios para usted siempre será más grande que usted. Pero el que llama es más grande que el llamado. Y es importante que nosotros nos grabemos eso en nuestra vida. A veces miramos los retos de Dios para nosotros porque siempre serán retos. Cuando Dios nos llama a servir, es un reto, es un gran reto. Y Él que nos ha retado nos da la fuerza para hacerlo. Así que no es que Dios nos envíe a hacer algo sin que Él esté presente en eso que nos envió. Adorado sea el nombre del Señor. Los discípulos le dijo, después que los envió, le dijo, yo estaré con vosotros. O sea, que no los envió solo, sino que le dijo, yo estaré con vosotros, además de decirle que toda potestad había sido dada a Él. Además de eso, quiero también decirle que estuvimos, mi esposa y yo, por allá por 2 ciudades en Alabama, predicando a 2 iglesias, que una ya tiene 7 años, pero la otra tiene un poquito menos. Que estábamos allá bendiciendo dos ministros que necesitaban ese empuje para seguir hacia adelante, porque la necesidad es grande, mi hermano. La necesidad es grande. Y hay lugar para servir, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que de parte de esos pastores le envían a todos ustedes saludos. Adorado sea el nombre del Señor. Yo voy a invitar a ustedes a que se busque el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro, ha sido siempre muy necesario y hoy en día es más necesario que nunca. Es más necesario que nunca porque hoy en día hay varias corrientes que resucitaron y están atacando la iglesia fuertemente. Y este libro se escribió por ese problema y se resolvió ese problema en aquel momento por el apóstol Pablo. Pero ahora alguien ha resucitado el muerto y hay que bregar con el muerto otra vez. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. El capítulo 9 del libro de Romanos, usted se puede quedar sentado, esto va a ser el comienzo de este estudio. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, que yo sé que ha de ser de gran bendición. Capítulo 9 del libro de Romanos, versos 10, 11, 12 y 13, le vamos a dar lectura en esta hora.
Y de hecho le voy a dar como una bendición el verso 14 también para que nosotros podamos tener la idea de lo que vamos a hablar. Verso 10 al 14 del capítulo 9 del libro de Romanos. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es más profundo de lo que nosotros pensamos muchas veces, y aquí dentro de la palabra del Señor nos va a revelar y nos va a enseñar algo fundamental para nosotros ayudar a aquellos que tienen su mente confundida en esta hora, que no saben qué género son o qué sexo son, a través del nombre del Señor, y algunos de ellos le dicen a usted, es que yo nací así. Y cuando una persona dice que yo nací así, lo que realmente le quiere decir es que Dios me hizo así. Por tanto, tú no puedes cambiar lo que Dios hizo. Esa es la forma, ¿verdad?, de expresión de esta persona. Pero la palabra del Señor nos va a mostrar que desde que esos dos elementos del hombre y la mujer se juntan, nace una chispa y comienza a formarse el ser humano. Y el corazón luego empieza a latir, y una vez eso sucede, ese ser humano en el vientre de la madre está tomando decisiones. Bien importante, están tomando decisiones. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra nos narra, aunque algunos estudiosos de la palabra nos dicen que hay una posibilidad que Abel y Caín fueran también gemelos, porque no habla la palabra uno y otro, sino que nació Abel y Caín. Y que no explica si fue uno primero o fueron los dos juntos. Pero en el caso de Jacob y Esaú, la palabra sí nos habla claramente que eran dos gemelos. Para Rebeca era algo nuevo, una experiencia nueva, no sabía lo que estaba pasando en su vientre, y le explica a sus familiares que había una batalla dentro del vientre, No habían nacido, pero había una batalla dentro del vientre. Así que dentro del vientre de Rebeca se estaban realizando decisiones. ¿Ok? Uno de ellos no iba a decidir por Dios. El otro iba a decidir por Dios. Y entonces el Señor se adelanta a lo que ustedes han aprendido y me pueden decir a mí, que es uno de los elementos bien maravillosos de Dios. Es que Dios es omnisciente, pero en su omnisciencia hay una parte que se le llama en la teología, que es la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia. El acto de Dios conocer antes de Le estaba explicando a mi esposa cuando venía, porque estábamos hablando de la palabra del Señor y de las cosas que están sucediendo en el día de hoy. Y muchas personas dicen, esto es que tiene que suceder porque Dios lo planificó así. Otros dicen, es que Dios lo estipuló así. Es que Dios lo profetizó para que fuese así. Y esa expresión es incorrecta. Dios no dijo algo porque Él lo estableció así. Dios dijo algo porque en su presciencia, el acto de Dios conocer antes de tiempo, lo vio. Y entonces vino y se lo reveló a sus profetas. Entonces, en ese acto a veces
yo le explico de esta manera. Dios fue al futuro, vio lo que estaba sucediendo, vino para atrás y te lo dijo. ¿Así lo entiendes mejor? Ok, pero eso se llama presciencia. El acto de Dios conocer antes de. Y en ese acto de Dios conocer es que Dios escoge. Dios te escoge porque te conoce. Dios no está haciendo una hipótesis a ver si tú sales bien. Dios te escoge porque Él sabe cómo tú vas a responder. Y cuando Dios te escoge, Dios sabe tus debilidades, Dios conoce todos tus problemas, lo que eres capaz y lo que no eres capaz de hacer. Entonces, cuando Dios nos llama, el llamado siempre va a ser más grande que nosotros. Pero tenemos que tener presente que el que nos llama es más grande que el mismo llamado. Entonces no te puedes concentrar en el llamado sin concentrarte en el que te llamó. Entonces a veces nosotros nos concentramos en el ministerio que Dios nos dio, pero no el que dio el ministerio. Y a veces el ministerio pasa por encima del que nos dio el ministerio y estamos sirviendo y amando el ministerio y no estamos amando a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos conoce. Usted puede decir conmigo hoy, Dios me conoce. Dios me conoce. A veces algunos hermanos vienen de mí y dicen, pastor, a mí no, porque es que usted no me conoce, yo no puedo. Sí, yo sé que yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y Dios sabe hasta dónde te vas a llevar. Y te va a llevar más allá de lo que tú piensas, de lo que tú te imaginas y de lo que tú puedes. Porque si no, no fuera Dios. Si Dios simplemente usara tu fuerza y lo que tú sabes nada más y llegara hasta allí, Dios no es Dios. Dios es Dios porque te pasa más allá. Y tú pensabas que podías subir una montaña de 6,000 pies, pero subiste a una de 12. Eso es lo que sucede con este juez que se lleva un ejército de 33,000 personas y el Señor le dice, no, vete y llévalos al abrevadero y llévalos a tomar agua. Porque si yo te dejo con ese ejército, que es numeroso, te vas a olvidar de mí, le vas a dar gloria al ejército y te vas a olvidar de darle gloria al que te llevó. Vete a llevarlos allá y ves, ¿verdad? Antes de eso le hizo otra, el que tuviera miedo que se vaya para su casa. ¿Eh? El que dejó algo por allá pendiente y está su mente allá, vete allá, porque aquí hay que darlo todo. Y hay que estar enfocado aquí. Y después llévalos al verdadero y el que mantenga tomando agua pero mirando para el lado, eso saco la parte. Y Dios diezmó el ejército. Dice, ahora vete con estos poquitos, porque con estos poquitos ustedes van a tener que entender que fui yo, no fueron ustedes. Y así lo hace Dios con cada uno de nosotros. Ahora, dentro de la selección, dentro de ser elegido, diga conmigo elegido. Yo quiero que usted se memorice esta palabra porque esta palabra se ha malinterpretado y claro, los motivos eran buenos, pero los procesos fueron malos. Y yo he enseñado eso aquí a la iglesia. Hay mucha gente con muchos buenos motivos, pero con malos procesos. Y esas dos cosas no mezclan. Y entonces, muchas de las personas que han querido estudiar, especialmente esto que leímos nosotros en el día de hoy, se han ido a que Dios escoge al que quiere escoger y lo han malinterpretado hablando de la salvación. Y entonces dicen, es que Él dice, el Señor dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia y no tendré misericordia del que no quiera tener misericordia. Escuche bien, esto no tiene que ver con la salvación. ¿Por qué no tiene que ver con la salvación? Porque choca con el amor de Dios. Dios es amor. No se puede negar a sí mismo. Dios es misericordioso. Él no puede dar su misericordia aparte. Cuando Él murió, murió por todos. No por los que iba a salvar. Y por último, si Dios te va a condenar, que Dios es justo, y cuando hablamos de las perfecciones de Dios,
de lo que son sus 21 atributos, Dios es santamente justo. Dios es santamente amoroso. Dios es santamente misericordioso. Dios es santamente bondadoso. Así que ese vestuario de Dios, ese carácter de Dios, no lo podemos separar. Cuando Dios va a castigar, porque Dios es justo porque hace justicia. Pero la justicia demanda castigo para el que violó la justicia. Porque si usted ve un edificio ahí que dice Departamento de Justicia del Tona, pero usted va y nunca le hace justicia, usted va a decir, esa gente no hace justicia. Pues el nombre está de más. Pero no así en Dios. Dios es justo. Te hace justicia para bien, igualmente que si nos comportamos mal. Entonces cantamos el coro que no puede salir de la boca para afuera. No desprecies el castigo del Señor, ni desmaye cuando seas reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, azota a cualquiera que recibe por hijo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Ahora nadie lo sabe. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Dios es justo y para que Dios sea justo, Dios tiene que llevar a cabo su juicio. Pero cuando Dios lleva a cabo su juicio, lo lleva con amor. Lo lleva con misericordia. ¿Ve? Así que cuando Él te castiga no es para destruirte. Él te castiga para corregirte y hacerte bien. Nosotros no, nosotros somos diferentes. Nosotros cuando vamos a castigar, a hacer juicio, a veces nos cegamos por la ira que nos da, porque el muchacho se portó demasiado y sacamos la correa y nos cegamos y a veces le damos un mal golpe. Y después vienen los arrepentimientos, eso porque somos humanos, ¿verdad que sí? Pero en Dios no sucede eso. Por eso usted verá que cuando se abre el primer sello, Juan entonces hace un paréntesis y dice, y cuando se abrió el primer sello y el ángel tocó la trompeta, yo vi en el altar de Dios un arcoíris. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que cuando empiezan los juicios de Dios contra la tierra, la misericordia de Dios está presente. ¿Sí? Y entonces después usted lee que el Señor dice, y con todo y esto los hombres no se arrepentían de sus pecados y de sus malos caminos. Entonces quiere decir que el juicio de Dios lo que quería traer es que el hombre se arrepintiese. Entonces cuando viene el castigo de Dios sobre nuestra vida es para que nos arreglemos. Amén. Por eso es que no desprecies el castigo del Señor. Porque entonces el apóstol Santiago dice que la disciplina al principio nunca es motivo de gozo. Porque ¿a quién se alegra que le dé un correazo? Usted tiene que estar fuera de sus 5 sentidos para arreglarse cuando le dan un correazo. Entonces, el escritor dice, ninguna disciplina es de motivo de gozo al principio. Pero cuando va pasando el momento, el tiempo, se da cuenta que la disciplina era necesaria. Así que seguimos. Ok. Si yo voy muy rápido, usted me dice, pastor, dele para atrás. Voy a repetirlo conmigo. Pastor, dale para atrás. No, para que ustedes vayan haciendo el ejercicio. No es que le vaya a dar para atrás en este tiempo. Y hoy nosotros queremos estudiar esa área donde Dios escoge, donde Dios selecciona. ¿Por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios selecciona? El verso 14 que dije que se lo iba a regalar a ustedes es una pregunta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos que le dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Qué dice él? En ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Pues vamos a la historia. ¿A cuánto le gusta la historia? Yo sé que algunos tuvieron malas experiencias con los maestros de historia, pero déjeme ver si yo puedo arreglarle su trauma y post-trauma y todas esas cosas. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire bien, siempre que leamos la palabra del Señor, dos personajes fundamentales sin los cuales el Antiguo Testamento carecería por completo de sentido. Dos personajes van a comenzar esta historia del Antiguo Testamento, aunque en Génesis se va a dar algo, pero luego sigue una línea de historia donde
suceden unas cosas y donde Dios escoge unas personas. Así que estos dos personajes son fundamentales para que nosotros entendamos qué Romano está diciendo. O sea, qué nos está diciendo a nosotros el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Usted sabe cuáles son esos dos personajes importantes en el Antiguo Testamento que luego se mencionan también en el Nuevo Testamento? Dios y su pueblo. Van a correr por todas las páginas del Antiguo Testamento. Dios y un pueblo llamado Israel, que hoy está dentro de la situación que todos nosotros conocemos y dentro de un momento, diría yo, telúrico, donde hay mucha gente atacando a este pueblo, pidiendo la destrucción completa de este pueblo, pero también pidiendo la destrucción de la iglesia que se una a ese pueblo. Y pidiéndole a la iglesia entonces que abandone y le dé la espalda a ese pueblo que cumple, claro, una profecía de los últimos tiempos, que en aquellos momentos seréis aborrecidos de todos. Y mire qué maravilloso. Dios le está hablando a una gente judía, pero que son cristianas. Así que le está hablando a dos grupos a la misma vez en la vida de unos 11 discípulos, que eran judíos, pero a la misma vez eran cristianos. Y Jesús le dijo, seréis aborrecidos de todos. Así que le está hablando al pueblo judío y le está hablando también a la iglesia, que hoy está siendo perseguida por esta situación y que se ha levantado, lo que antes le dije, un muerto que hoy hay una gente que lo quiere resucitar de nuevo cuando el apóstol Pablo explicó todo eso. Estos mismos personajes protagonizan también el Nuevo Testamento, de manera que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen continuidad temática. El tema continúa en el Nuevo Testamento. Por tanto, es importante que nosotros entendamos que el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, no la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que a veces en la Biblia se escucha el pueblo de Dios a la iglesia, es una realidad, pero a la iglesia se le dice iglesia y el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Para ellos, Dios es su rey y ellos sus súbditos. Para nosotros es nuestro Padre y nosotros sus hijos. De hecho, eso es bien importante que lo sepamos, porque tanto en el Islam como en el judaísmo no se entiende este concepto de Dios como Padre. Y cuando Jesús dijo, yo y mi Padre una cosa somos, los fariseos y los sacerdotes decían, este es un blasfemo, se está haciendo igual a Dios. Y no entendían eso. Y si usted habla con un judío ortodoxo, le va a decir que Dios no se puede hacer hombre. De ninguna forma, ellos no pueden entender. Y si habla con un islámico y le dice que Jesús es Dios, le van a contestar lo mismo, le van a decir, es que Dios no puede ser hombre. No se puede hacer hombre de ninguna manera. Pero, por eso el ángel le dijo a María, no hay imposible para Dios. Si Dios no tiene el poder para hacerse un hombre, Dios no es Dios. Dios no está limitado por nada. Y esto es importante. Así que podemos hablar que un lema único para el conjunto de todas las escrituras es un Dios y un pueblo. Comienza la historia de Israel y comienza la historia de un Dios. Este Dios completamente diferente. Y ahora este Dios va a hacer algo que ninguno de los demás dioses, en este caso cuando decimos ninguno de los demás dioses, no estamos hablando que hay otros dioses, porque la Biblia claramente explica que los dioses de los hombres son simplemente ¿qué? Ídolos. Así que la Biblia da por sentado que no hay otros dioses, pero se le llama Dios y a un mismo Dios llama a Dios, pero lo llama en ese sentido de simplemente ídolos. Así que este Dios va a hacer algo
que ninguno de los otros ídolos o dioses de los demás pueblos había hecho en toda la historia hasta el día de hoy. ¿Sabe que Dios tiene algo especial y maravilloso que hace que no lo ha hecho ningún Dios hasta el día de hoy? De veras, vamos adelante. En el Antiguo Testamento, tanto a ese Dios como a su pueblo se le conoce por lo que hacen. A Dios y a su pueblo siempre se le conocerán por lo que hacen. Por eso es bien importante que la iglesia entienda que nosotros no podemos ser como las demás personas. Porque a Dios y a su pueblo simplemente se le conocen por lo que hacen. Y yo sé que posiblemente alguien piense y me dice, pastor, pero es que la Biblia dice que no es por obra. Lo que la Biblia dice que no es por obra es ganarse la salvación. Pero la descripción de lo que somos es por las obras. Entonces Santiago dice, ok, ¿tú tienes fe? Enséñame tu fe a través de ¿qué? De las obras. El apóstol Pablo lo que dice es que no es por obra para que se gloríe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nada de lo que lo ganamos por las obras. Y Santiago simplemente está diciendo, si tú realmente conoces a Dios y dices que vives para Él y que eres de Él, enséñamelo. Se tiene que ver. Claro, en este tiempo no se sabe quién es quién. Y menos si los escucha hablar. Hay personas que usted los escucha hablar y usted nunca creerá que son cristianos. Dile que está a tu lado, cuídate. A ese Dios revelado por su elección libre y soberana, mire lo que estoy diciendo en este momento. A ese Dios que se revela, hace una elección libre y soberana de un pueblo. ¿Quién le dijo a Dios que escogiera a Abraham? Por eso es que el apóstol Pablo, cuando está terminando este mismo libro de Romanos, da un texto que es el texto favorito del pastor. ¿Cuántos lo saben? Lo voy a poner en disciplina que no sé. Porque está saliendo en Facebook y está saliendo en todos los lugares. ¿Ah? Hay por ahí algunos que están orando y rezando para que el pastor no le pregunte. ¿Cuál es? No se apuren, no voy a poner en ese aprieto. Oh, profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus pensamientos e inescrutables tus caminos. Pero después el apóstol Pablo se pregunta y dice, ¿por qué? ¿Quién le dio a él para decirle que me debes? ¿O quién le dijo, haz de esta manera? ¿O quién le enseñó? ¿Ve? Que son las mismas preguntas que le hace Dios a Job en su libro. ¿Ok? Tú estás haciendo tantas preguntas, pues entonces como tú sabes, yo te voy a preguntar y tú me contestas. Y entonces todas las preguntas que Dios le hizo a Job, ninguna las pudo preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el Orión y las Pléyades? ¿Dónde tú estabas? Cuando puse las estrellas en su lugar y le dije a la mar que no pasara de ahí, que se quedara en ese lugar. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando yo separé las aguas y las puse arriba y las otras las puse debajo? ¿Dónde estabas tú? Te pedí yo consejo a ti, te dije a ti cómo hacerlo. Te pregunté. Y entonces Job tiene que decir, abre el creador y se calle la creación. ¿Usted ve? ¿Usted me entiende? Nosotros a veces somos muy rápidos de hacerle muchas preguntas a Dios, pensando que Él no sabe y pensando que Él no nos conoce. Pero Él te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Porque a veces nosotros pensamos que no podemos hacer una cosa y el Señor nos pone a hacerla y la hacemos. Y después nos sorprendemos y decimos, wow, la pude hacer. Él te conoce más que lo que tú te conoces a ti. Así que Dios hace algo en forma libre y soberana y es que elige a un pueblo a través de un hombre y decide establecer un pacto con ese hombre que no lo conocía, que le servía a otros dioses. Mas sin embargo, Dios lo llama. ¿Sabe? Porque nosotros podemos ponerle muchas trabas a Dios
diciendo, mire, el pastor puso a fulano de tal a cantar. Yo canto mejor que él. Tenga cuidado, se le va a dañar la garganta. Lo puso a predicar, yo predico mejor que él. Esto no es lo que tú sabes hacer. Esto es que Dios elige libre y soberanamente, y ahí es donde se aplica, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y del que no quiera tener misericordia. No, o sea, yo voy a escoger quien yo quiero. O yo te tengo que pedir a ti permiso para yo escoger un hombre o una mujer para usarlo en esto y en aquello. En eso Dios no le pide permiso a nadie. Dios no le pidió permiso al hermano Pablo y a la hermana Ana, mis papás, para escogerme a mí y ponerme en el ministerio. Dios no hace eso. Dios lo hace libre y soberanamente. Te voy a poner en este lugar. Y luego te ayuda, como dije anteriormente. Al pueblo, por su respuesta a este pacto, que trae aparejado una serie de promesas y bendiciones, pero también deberes y responsabilidades. Cuando Dios te escoge, te amarra a una serie de promesas, a una serie de bendiciones, pero también te amarra a deberes y responsabilidades. O sea, Dios no te escoge y simplemente te va a dar un montón de bendiciones y promesas, como se está predicando por ahí, que solamente predican esa cara de la moneda. Pero no predican de la otra cara, es que Dios también pone sobre ti responsabilidades y deberes. Por tanto, la elección viene acompañada de bendiciones, pero también viene acompañada de deberes y responsabilidades. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios hace esa elección, la implementa en una forma de llamamiento, hace una alianza con el pueblo. Bendito el nombre del Señor que consideró por derecho propio, y este pueblo ahora está elegido para ser un pueblo que se ponga a la disposición y servicio. La elección no es para ir al cielo. Les pregunto, ¿quién escogió a Judas como discípulo? ¿Usted me está haciendo una pregunta o me la está contestando? Ok. Ok, es que como que lo vi que dijo, Jesús lo escogió y después me hizo así. Ok, ahora estamos bien, usted y yo estamos bien ahora. Jesús llamó a Judas. Es una elección. ¿Por qué lo eligió? Ya sabía lo que iba a dar y él necesitaba uno. Había lo que se llama una solicitud de empleo que decía lo siguiente: necesitamos a una persona que no sea sincera, que en su corazón haya traición y le guste el dinero. Y Judas dice, soy yo. Porque cuando Dios selecciona para hacer un trabajo a través del seleccionado. Y entonces decimos, ¿se salvó Judas? No, por ahí hay unas personas, ¿no? Que Judas, cuando Jesús fue al infierno, habló con Judas y lo perdonó y se lo llevó. No. Dios no viola sus reglas. Él se quitó la vida y por tanto perdió la oportunidad. Pero Jesús lo escoge para llevar a cabo su propósito. Yo lo necesito porque me va a llevar a la cruz. ¿Y él tenía que ir a dónde? A la cruz. Si Judas, en su forma de ser, lo iba a llevar al calabozo o lo iba a asesinar, no lo hubiesen escogido. Pero nuevamente está aquí presente lo que se llama la presciencia.
el acto de Dios conocer antes de tiempo y por eso te escoge. Porque sabe lo que tú vas a hacer. Te escoge porque Él sabe lo que tú vas a hacer. Mire, hay algo bien especial. Dios nos escoge porque sabe lo que vamos a hacer y hay personas que siendo escogidos de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagan, no lo hacen. Y es otro peligro. Mire bien esto. Cuando Jesús está predicando y está enseñando, habla de unos hombres que fueron escogidos a los cuales se le dieron una cantidad de dinero, talento, 5, 4, 2, 1. Al que le dio uno, y mire lo que la palabra dice, de acuerdo a sus capacidades. Quiere decir que al que le dio uno tenía la capacidad de multiplicarlo. ¿Y qué hizo? Lo escondió, no lo multiplicó. Es castigado severamente, se le quita lo que tiene, porque aún sabiendo que Dios exigía, lo que exigía, fue y lo escondió. Pudiendo haber hecho algo. Así que Dios conoce nuestras capacidades, nos elige en un trabajo, pero tiene que entonces, ese trabajo va a traer una responsabilidad y un deber. Entonces, ese trabajo tiene que tener una disposición y un servicio. Cuando Dios nos escoge para servir. En el trabajo que sea. Y es importante que nosotros, la iglesia, no descuidemos lo siguiente. Y yo sé que en lo político, hay quienes se enamoran de los políticos. Los políticos van y vienen. Los políticos van y vienen, están 4 años y desaparecen. Algunos están 8 y desaparecen y así. Y viene el otro, y viene el otro. La realidad es que Dios también tiene propósitos y escoge y sabe lo que va a escoger. Entonces, en la elección de Dios, Dios no solamente eligió gente que eran realmente santas, sino gente que no lo eran. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce. Entonces, cuando miramos a lo político, Dios escoge a un Ciro, persa, que servía a multitud de dioses. Pero Dios lo escogió. No solamente lo escogió, lo trajo. No solamente lo trajo, le dio la victoria para ponerlo en el lugar donde él estaba. Y entonces la palabra del Señor dice, he traído a mi siervo. Y Ciro nunca sirvió a Dios. Pero Dios lo llamó siervo. Pero más allá, mucho más profundo, le dice mi pastor. Y usted dice, wow, y esto lo dice Dios de una persona politeísta. Servía a muchos dioses. Nunca sirvió a Jehová de los ejércitos. Pero este hombre iba a llevar a cabo un proceso que Dios quería que se llevara. Y Dios dice, este es el hombre que yo necesito para ponerlo ahí. Así que en este tiempo en que nosotros estamos, hay un hombre allá en Casablanca que hay que orar por él. Hay que orar por él. Hay que orar para que Dios lo dirija, número 1. Hay que orar, número 2, para que Dios lleve a cabo el proceso que Dios quiere llevar. Ciro se salvó. La Biblia no lo dice. Siguió sirviendo a sus dioses. Pero la palabra de Dios se cumplió. La profecía de Jeremías y la profecía de Isaías, el pueblo irá en cautiverio por 70 años. Y a los 70 años recibirá permiso para regresar. Y entonces Dios trajo a Ciro para que diera el permiso. Porque la forma de pensar de este rey era, no, yo voy a seguir conquistando gente, pero que la gente siga sirviendo a sus dioses. Porque tienen que servir a los míos. Y entonces, este pueblo de Israel está aquí. No, devuelvan los pasos para allá y todas esas cosas para allá. Y no sabía que estaba cumpliendo, ¿qué? El propósito de Dios. Y voy a terminar con esto, esta sección hoy.
Esto va para algo. Esta sección en el día de hoy. Escúcheme bien esto. Para que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. De acuerdo a la presciencia de Dios, Dios va a usar a quien tenga que usar para bendecir tu vida. Y a veces estamos esperando que la bendición venga de aquí dentro. Entonces, cuando viene de afuera, criticamos lo de aquí adentro. Cuidado. Cuidado que estemos criticando la obra de Dios. ¿Ah? Y nos vamos por ahí, ponemos en Facebook. Yo tenía una necesidad, el pastor Pizarro nunca me levantó una ofrenda. Cuidado. Vamos a dejar que Dios obre como Dios quiera obrar. Que hay veces que yo tengo necesidad y aquí en la iglesia nadie se acercó a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no había elegido a ninguno de ustedes. Y por allá vino uno y, mire, yo voy a un testimonio y con esto voy a cerrar. Yo fui a una casa a trabajar. Y en esa semana que fui a esa casa a trabajar, había una persona aquí en esta iglesia que estaba corriendo su carro sin seguro. Y ese día que fui a trabajar, terminé el trabajo. Y cuando terminé el trabajo, lo que nunca, la señora me dio un abrazo. No se apure, que Sori no se va a poner celosa ni nada de eso. La señora me dio un abrazo y entonces me dijo, estoy encantada con el trabajo, tenga. Y me dio un rollito de pesos. Y yo vine y me lo eché al bolsillo. Ah, no, lo voy a echar en el tuyo, tengo que echarlo en mi bolsillo, ¿verdad que sí? Estaban mirándome. Me lo eché al bolsillo y seguí. Y ese día había culto aquí. Y me fui aquí al hotel donde yo a veces alquilo un cuarto, a la casa de la suegra. Y cuando me cambié y todo, le eché la mano al bolsillo cuando estaba en el cuarto para contar, porque usted sabe que usted es curioso. Y yo también. Y habían $600. Yo dije, wow, $600. Y me los eché al bolsillo. Y vine para el culto. Cuando vine para el culto, hay que asegurarlo, tú también haces lo mismo. Cuando vine para el culto y llego aquí al lobby, esa persona empieza a dialogar conmigo y me dice, pastor, estoy buscando trabajo, llené aquí, llené allá, llené esto, llené lo otro, y estoy un poquito apretado y lo que hice fue que le dejé vencer el seguro al carro, por lo menos para 2 o 3 meses, y ese dinero que iba a pagar de seguro, pues lo reúno y hago lo que tengo que hacer, y después, pues entonces, dentro de 3 o 4 meses, lo pongo otra vez. Y yo le digo, tú no puedes hacer eso, porque te van a suspender la licencia. Y suspendida la licencia por falta de que le dejaste vencer el seguro, creo que la primera vez, no recuerdo muy bien los números, pero creo que son 150 o $250. Después, la segunda vez, otros de 300 y pico. La tercera vez son $500 y la cuarta vez te la suspenden por 5 años. Por si acaso no lo sabía. Si dejas vencer el seguro, tienes que entregar la tablilla. Si te quedas con la tablilla en tu posesión, ellos están entendiendo que tú estás corriendo el carro, por tanto te suspenden la licencia. Y le dije, tú no puedes hacer eso, muchacho. ¿Cuánto te vale el seguro? Me dijo, ay, pastor, pero ¿cuánto te vale el seguro? ¿Cuánto estás pagando el seguro? $1,200. Y yo le dije, mira lo que puedes hacer. Porque o tienes que detener el carro y entregar la tablilla.
puedes pagar 20, 30 dólares para que te den la tarea para atrás, para que no te suspendan la licencia. Me dice, pastor, ¿y en qué voy a ir? Yo dije, bueno, vamos a orar, pero tienes que hacer algo. Y él se le aguaron los ojos. Y yo fui donde la secretaria. Y le dije, ¿de dónde el tesorero? Y mire a ver cuánto le podemos dar a este muchacho porque se le venció el seguro, así. Y mientras estaba aquí orando, sentí en el corazón la voz de Dios que me dijo, la otra mitad la vas a poner tú. Y el tesorero dijo, cuando vinieron y me trajeron el cheque, que se pusieron de acuerdo la cantidad, porque a veces yo como pastor le digo, pónganse de acuerdo cuánto hay allá, hagan el cheque y yo lo firmo. Cuando hicieron el cheque era de $600. Y los 600 que yo tenía en el bolsillo eran los 1,200 que él necesitaba. ¿Sabe Dios o no sabe Dios lo que está haciendo? Y entonces la secretaria me dijo, pastor, aquí está, me dio con un poquito, ¿cuánto hay? No te apures, que pasa esto, sí pasa eso, pero no te apures. Le dije a la secretaria, dile al muchacho que no se vaya cuando termine el culto, porque ustedes vienen a hablar conmigo y estas cosas así. Y salí y le dije, mira, aquí tienes de la iglesia. Y me eché la mano al bolsillo. Le dije, y aquí tienes. Ven mañana y paga el año de seguro. Y las lágrimas. Y yo digo, yo no me afecté, hermano. Después yo empiezo a hacer cuenta. Y digo, espérate, yo no me afecté en nada. Porque yo me gané lo que me tenía que ganar en ese contrato, en esa casa. Aquello era de más y Dios me lo dio de más para que yo lo diera acá. El salario mío se quedó intacto. Así que los que tienen un buey macho en el bolsillo, sáquenlo. Que como quiera Dios te va a bendecir. Como quiera Dios te va a bendecir. Tú nunca ni yo vamos a dar más que Dios. Nunca. Usted saca y da para Dios. Y no voy a dar un estudio del diezmo, que esto y lo otro. Si usted cree o no cree que está en la Biblia, si cree o no cree que es mandamiento de Dios, esto es una regla en la iglesia. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando empezaron a discutir con él, dijo, mira, ¿quieres creer así? Cree así. Pero la iglesia del Señor no tiene esa costumbre. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, nosotros lo hacemos así. Que los de allá que digan lo que sea. Pero siempre que le damos a Dios, Dios siempre nos dará más de lo que nosotros le damos. Aquel se fue bendecido y automáticamente esa señora que no conocía a aquel, a través de bendijo a aquel porque estaba en los planos del Señor. Entonces eso es lo que hace Dios con nosotros. Y nos bendice y nos ayuda. Así que tenga usted fuerza o no tenga fuerza, quiero que entienda que Dios elige, Dios escoge, Dios llama. Que realmente tiene unos deberes y unas responsabilidades, sí, pero a la misma vez tienes unas bendiciones que van con esas responsabilidades y una promesa que Dios nos va a dar. Así que yo le voy a dar hasta aquí con este estudio de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque aquí hay mucho más, y bien profundo, y usted se va a dar cuenta de que su Dios es diferente a todos los dioses de la tierra. Y eso lo traigo el martes, si el Señor nos permite. Adorado sea el nombre del Señor, lo que Dios hace, que ningún Dios lo había hecho. Y luego los pueblos entendieron, el Dios de los hebreos es completamente diferente. Pero todos conocían que el Dios de los hebreos se llamaba Jehová. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial y poderosa. El jueves estamos campaña de niños. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues estaremos por ahí, adorando y glorificando el nombre del Señor. Empezó Avance. ¿Tú vas a estar por allá?
Bueno, yo voy a estar por las noches y voy a ver si puedo estar un día, porque me ha tocado otras cosas que no esperaba. Pero en el aeropuerto de allá para acá me encontré con el presidente internacional, me encontré con pastores de Puerto Rico, venía sentado al lado de pastores cuando venía de allá para acá, adoraba hacia el nombre del Señor. Todos venían para avance. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial y poderosa, a los que nos han visto a través de Facebook y demás. Le invitamos. Martes siempre será culto de oración y estudio bíblico, a menos que el primer domingo del mes, que es ayuno congregacional. Entonces martes hacemos la escuela bíblica, jueves estamos aquí a las 7:30 y domingo estamos aquí desde las 9 de la mañana, menos el primer domingo del mes, que es desde las 6 de la mañana. Estamos orando y clamando al Señor. Oremos, hermanos, por toda esta situación.